para mi canal de YouTube y le puedas ver. Desde ahorita voy a comenzar grabando. Ya. Ya. Entonces dice que una sucesión es una función f cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Los términos de la sucesión son los valores de la función. Podemos definirlos como esta forma, es decir, que una sucesión ha sido una función. ¿Tú qué entiendes por función? ¿Qué es una función matemáticamente hablando? Que son como la regla que se usa para poder determinar un ejercicio. No le tienes claro. Verás, una función en sí es una máquina que te permite tener valores de entrada y esos valores de entrada te van a producir un valor de salida. Eso se conoce como función, pero la idea es que si es que es función, para cada valor de los números de entrada debe haber uno y solo un valor de salida, es decir, que no se pueden repetir. Por ejemplo, si yo te pongo, a ver, déjame ver, creo que sí estoy compartiendo la otra pantalla. ¿Se puede ver esta pantalla ahorita? ¿Se cambió o no? No. A ver, déjame ver. Ya, ahí. Digamos, lo que tú conociste como función, te lo daban expresado de esta manera. ¿Siempre le conociste como f de x o te dieron otra nomenclatura? No, sí, con eso. Ya, f En de x, ocasiones sí variaba, pero a G de X o H de X. ajá, dependiendo Pues del ejercicio, vamos con lo mismo. por lo general se utiliza f de x. Ujú. Ya, digamos, f de x te dan que es igual a 5x más 3. Esto es una función. ¿Por qué es una función? Se debe cumplir que para cada valor de entrada, es decir, el valor que va a tomar la variable independiente. A ver, primero pongámosle f de x igual a y. Esto es equivalente, podemos decir que y puede ser la variable, ¿cuál sería? X. A ver, comencemos. Te pregunto, ¿cuál es la variable dependiente aquí? ¿Y o X? Y. Dependiente. Ya, muy bien, Y. Y la independiente obviamente sería X. ya. Entonces, te dice que para los valores de entrada, que en este caso va a ser X, debe haber un valor de salida. Es decir, como ya sabemos que f de x es igual a y, y yo te digo que encuentres f de 8, ¿cuánto vale f de 8 en esta función? ¿Qué hago? A ver, dime, para Sería, escribir. se multiplica 5 por 8 más 3. Ya, muy bien. Esto a la final me da 43, ¿no es cierto? Ajá. Ya, entonces ya tienes un valor de entrada y ese valor de entrada te produjo un valor de salida. La idea es que se cumpla la definición de función, que para cada valor de x exista uno y solo un valor para y. Entonces, ahí ya se entiende, ya está más claro eso de función, ¿verdad? Entonces, Sí. también podemos decir que una sucesión es una función. Entonces, vámonos otra vez al PDF. Ya, eso ya sabemos. Dice que el número A sub 1 se denomina primer término, A sub 2 se llama el segundo término y así sucesivamente hasta el enésimo término, ¿no es cierto? Ujú. Ya, por ejemplo, vámonos a ejemplos de libro, ya para basarnos después de comenzar a hacer los tuyos. Bueno, esto de aquí primero veamos. Mira lo que sucede aquí en esta primera serie. Tengo 1, 3, 5, 7 y 9, ¿verdad? ¿Cuál es A sub 3? 5. Ya. A sub 1, ¿cuánto vale? 1. Ya. Entonces dice que para esta serie de aquí debe existir un patrón respectivo que te permita encontrar el enésimo término y aquí ya te lo están dando en tabla. Es decir, para encontrar el siguiente término debo aplicar esta fórmula, 2n menos 1. Y esto se explica al principio de matemáticas, puede ser en primaria o en secundaria. ¿Por qué? ¿Qué tipo de serie es esta? Primero, viendo los números. ¿Qué números solo aparecen ahí? Números enteros. Números enteros, pero ¿de qué tipo son? Impares. Ya, muy bien, impares. Entonces, para que tú puedas obtener otro número impar, este patrón debe cumplirse, es decir, para cualquier valor de n,
con este patrón tú puedes obtener un número impar. Es decir, digamos, si es que n vale 5, ¿cuánto valdría el término que necesito saber? Si es que n 9, vale 5, ya. Y sigue siendo un número impar, ¿no es cierto? Si es que n vale 7, 13. ya, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Entonces aquí te da el ejemplo, si es que quiero encontrar el cienésimo término, reemplazando sería 2 por 100 menos 1 y te da 199, ¿no es cierto? Facilito ese de ahí, ¿no es cierto? Ya, la segunda serie, ¿qué dicen? ¿Qué es al cuadrado? Nos díctame los números de la serie, de la segunda serie. Ah, ya. 0, 3, 8, 15, 24. Ya, y esta serie ya no es tan visible de describir cuál es, o sea, qué tipo de función, qué tipo de serie o función es. No podría describir un patrón o sí. ¿Qué patrón le ves tú? Del 0 al 3, ¿qué pasó? Le suma 3, De 3 a 8, 5, de 8 a 15 7, y de 15 a 24. 9. Ya, entonces si yo te pido el A sub 6, el sexto término de esa serie, ¿cuál sería? Sin ver todavía la fórmula de acá, la que dice el enésimo término. 35. Ya, ¿no es cierto? O sea, para captar eso, es decir que 3 le sumo 5, llego a 8. Y al 8 para llegar a 15, a ese 5 que fue el patrón para llegar a 8, le sumo 2, ¿no es cierto? Y ahí llego al 15. O sea, 5 más 2, 7. Es decir, que se sigue aumentando sumo 2 veces al término que hizo posible el siguiente. Es decir, de 3 a 8 fue el 5, ¿no es cierto? Y a ese 5 para llegar de 8 a 15 le sumé 2, ¿no es cierto? Porque 5 más 2 sería 7 y ahí tendría 8 más 7, 15. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ya, pero para evitarnos hacer eso o estar de adivinos aparece este patrón para el enésimo término, n al cuadrado menos 1. Como yo te pedí el sexto término, aquí reemplazo 6 al cuadrado 36 y menos 1, 35 y así sucesivamente. Ya, y si te pido el décimo término de esta sucesión, el de la segunda, ¿cuánto valdría? Sería 99. Ya, muy bien, solo con el patrón, ¿no es cierto? Acá aparece otra serie ya un poco más interesante, ya no son números enteros. ¿Qué tipo de números son estos? Fraccionarios. Fraccionarios, pero matemáticamente hablando se llaman números racionales. ¿Por qué se llaman racionales? Porque tienes un numerador y un denominador a la final en este tipo de números. O también se pueden expresar como decimales, pero preferiblemente si lo ves de esta forma. Entonces, el primer término, ¿cuál es en esta serie? Un medio. El segundo, 2 tercios. el quinto, 5 sextos. ya muy bien. Sin ver el enésimo término, la fórmula, ¿qué está pasando en este tipo de serie? ¿Qué está sucediendo para que parezca el siguiente y el siguiente término? ¿Ya le Se captaste? va, es que según yo se va aumentando uno abajo y uno arriba, pero no sé qué es eso. Se va aumentando uno abajo y arriba parece que también, ¿no? Ajá. Pero el patrón ya te indica otra cosa. El enésimo término dice que es n sobre n más 1 en esta serie. Es decir, si es que yo quiero saber a sub 2 a la final en el numerador, rayos, eso del tiempo es medio raro. Espérate un ratito. ¿Se sigue compartiendo o no? ¿O se pasó? No se pasó a donde dice Zoom. Ya ahí sí. Ajá. Ya. Entonces, aquí lo que quiere decir es que si quieres saber el enésimo término, en la fórmula es n sobre n más 1. Es decir, solamente en el denominador voy aumentando 1.
En el Ajá. numerador lo que sucede es que el valor de cada término que tú De quieras saber ya se descifra por sí solo. Digamos, si es que te pido el octavo término, ¿cuánto valdría ese término en esta serie? 8 novenos. Ya facilito, ¿no es cierto? Ya esa serie también ha estado facilito. Y acá llega otra un poco más interesante. Un menos un medio, un cuarto, menos un octavo, un 16avo, menos un 32avo. ¿Qué está pasando ahí? Le va multiplicando por el negativo, por el doble negativo. Multiplicas por menos uno y abajo multiplicas por 2 al denominador, ¿no es cierto? Ujú. Pero el patrón, leyéndolo de una manera más elegante, sería menos uno a la n sobre 2 a la n. Eso ocurre en el numerador, digamos, menos uno a la n. Si yo quiero saber, digamos, en esta serie, el octavo término, ¿cuánto vale en esta serie? Reemplazando. ¿Es ser Sería negativo o positivo si es que te digo el octavo? positivo, Ya, muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué sería positivo? porque cuando se multiplica, porque cuando está un número negativo elevado a una potencia par, se hace positivo. Ya, muy bien. Estamos bien en conocimientos, o sea, las bases están bien. Entonces creo que por ese lado sí puedo quedarme tranquilo. O sea, si dominas lo que es un poco de teoría de potenciación, radicación y las demás operaciones de ahí. Y digamos, creo que ya igual debes saber factorizar, ¿no es cierto? O eso también tienes complicaciones. No, o sea, sí sé, pero en algunos se me debe confundir. Bueno, sigamos viendo entonces. Ya, ¿Cuánto valdría el octavo término? Dijimos que es positivo. ¿Y cuánto vale? sería 8,256 avos. 8,256 avos. ¿Estás segura? Ah, no, 1,256 avos. Ya, muy bien. 2 a la octava ha sido 256. 2 a la sexta, 64. 2 a la séptima, 128. Muy bien. Ya. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces estos ejemplos ya te mostraron algo interesante. Ya para pasar a tus ejercicios, bueno, veamos un ejercicio que hagas antes de ver estos de acá. Igual tenemos simbología de cada uno. Ujú. Ya a ver, por aquí debe estar. Ya, en este ejercicio 25 te piden encontrar el enésimo término. ¿Qué debe pasar ahí en esa fórmula de aquí? Este ya expliqué, ¿no es cierto? ¿Cuál es el patrón ahí? Al 2 elevado a n. Ya, ese ya vimos. Entonces hace el 26. Encuentra el patrón o para poder hallar el enésimo término. ¿Qué fórmula me debes dar? A ver. Sería parecida a la anterior. Ya, pero ¿cómo sería ahí? 1 elevado a n y abajo sería 3 elevado a n. A ver, repítela ahora unido, solo unido. Ya, a ver, menos 1n sobre 3n. Ya verás, por ejemplo, si me dices así, está mal dicho, porque yo entendería como menos uno por n y 3 por n en el denominador. Entonces sería Ah, menos. menos 1 elevado a la n sobre 3 elevado a la n. Ya, muy bien. Hay que saber expresarse bien porque si no nos confunde. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver si es que podemos hacer algunos ejercicios con esa teoría o necesitamos ver primero las fórmulas, ¿cierto? Esto de aquí todavía no veamos porque son de lo que viene en las siguientes páginas. Ya, sucesiones o progresiones aritméticas. ¿Por los dos nombres le conoces o no? ¿Sucesiones y progresiones o solo sucesiones? Sí, por los dos. Ya, aquí dice sucesiones aritméticas. Dice, quizás la forma más sencilla de generar una sucesión es empezar con un número A y sumarle una cantidad constante fija D, una y otra vez. Eso ya se entiende. Entonces aquí ya nos dan la definición de una sucesión aritmética.
es una sucesión de la forma. Ya comienzas con el primer término A, el segundo sería A más D, que en este caso le llamaremos la distancia del primero al segundo término y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice que el número A es el primer término y D es la diferencia común o la distancia. Ya, entonces esta fórmula tú la tienes también, ¿no es cierto? Para el enésimo término en una progresión o sucesión aritmética. Sí, Que es eso sí, sí, tengo esas formas. A Eso sí más, me... de memoria, ¿te sabes? Ya, A más N menos 1 por D. Ya, entonces esa fórmula sí no sabemos. Digamos, vamos a pasarnos primero en este ejemplo que dice, el onceavo término de una sucesión aritmética es 52 y el 19avo término es 92. Encuentre el cienésimo término. Así a primera vista le podría resolver sin ver la solución. mm, a ver, Solo con la ¿qué? fórmula que nos dieron. Si te dan el onceavo término, es decir, A sub 11, vale los 52. Y el 19avo término es 92. Encuentre el cienésimo término. Es decir, te piden A sub 100, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Con esos datos, veamos si es que puedes sacarle y vemos si es que comparamos la solución con lo que nos dice el libro. Ya tienes 3 minutos. Si no le sacas, me avisas para ya ver la explicación. Ya. Abuela, en esa parte que te envié.